como el descendiente de Abraham, el hombre al cual Dios le dio las promesas. Le da 9 promesas Dios, 9 promesas. Abraham, haré de ti una gran nación, te bendeciré, tus enemigos serán mis enemigos, te haré muy famoso. 9 promesas impresionantes, increíbles. Abraham, el tenedor de esas promesas, es el ancestro de Jesús. Pero Abraham, como todos sabemos, un hombre imperfecto, como tú y como yo. Un hombre que sí obedeció a Dios, pero se tardó un poco. Génesis 12 nos dice que ya Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Pero él estaba tan cómodo en su tierra. ¿Cómo iba a extrañar esas tortillas de harina? Ese cabrito asado, ese aroma de carbón, ¿verdad? ¿Cómo me voy a ir de mi tierra si no hay como los frijoles de la tierra donde vivo? Pero ya después de insistir Dios, Abraham se fue, pero no obedeció completamente. Porque Dios le dijo: deja tu parentela, y se lleva al sobrino Lot, al sobrino incómodo, que le dio muchos dolores de cabeza. Y luego en el camino, ya sabes, llegan a un lugar donde el gobernante de ese lugar ve a Sara, la esposa de Abraham, y dice: qué guapa mujer. ¿Cómo se llama? No, pues se llama Sara. ¿Y quién es ese hombre con el que viene? Y Abraham dice: yo soy su hermano. No, pues si el miedo no anda en burro, ¿verdad? Yo soy su hermano y por obra de Dios, de veras. Porque Dios se le aparece a este hombre y le dice: no la toques, es la esposa de Abraham. Y Abraham tiene estos claroscuros y Dios lo escoge como su familia. Si yo tuviera que encargar a uno de mis hijos en mi ausencia, yo buscaría a la mejor persona posible. Pienso en algunos muy cercanos a mí, que les confiaría a mis hijos, les confiaría mi vida. Pero Dios, confiándole a Abraham y a su descendencia su propio hijo. ¡Wow! ¿No sientes de pronto como que, ay, Dios confiará en mí? Porque ves tus errores, tus deficiencias. Ves como Abraham, que no te alcanza. Cuando Dios quiso hacer un pacto con Abraham, Dios dijo: no, Abraham no trae con qué hacer el pacto. No somos iguales. Y entonces él le dice a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? Yo voy a poner mi parte y voy a poner tu parte para hacer este pacto. De pronto nos vemos incapacitados y ¿será que Dios puede usarme con mis deficiencias, con mis errores? Errores que me persiguen tal vez del pasado y que no he podido yo superar. Esa es la familia de Jesús en la tierra. Un Jacob conocido pues por tranza, ya sabes, medio mentirosón, pícaro. Él es el abuelo, tatarabuelo de Jesús. ¿Qué hablar de los hermanos de Judá? Hombres que vendieron a su hermano José porque no lo soportaban. Y vemos en la familia de Jesús estas dinámicas como en nuestras familias. Y luego sigue la narración de la genealogía de Jesús. Y en el versículo 5 empieza a nombrar 4 mujeres muy importantes. La primera dice Rahab. Ahora, esto sorprende mucho porque en la genealogía judía no aparecen las mujeres. Tú lees las genealogías interminables, ¿verdad? Yo reprobé esa materia en el Instituto Bíblico, genealogías, porque aprenderte las genealogías del libro de Números, yo decía: a mí qué me importa quién fue el papá de este, y con nombres tan extraños, difíciles hasta en la pronunciación para los hispanos, y no hay ni una mujer. Pero luego
en el Evangelio, cuando describe la genealogía, Dios escoge 4 mujeres. Y no escoge a Sara, la esposa de Abraham. No escoge a Raquel, no escoge a Lea, la mamá de Judá. No escoge a las mujeres que tal vez tú y yo dijéramos, no, pues esas son mujeronas, ¿verdad? Vamos a escogerlas a ellas en la genealogía. No. Y esto nos da algo muy importante, mujeres y hombres, por supuesto, que Jesús vino a poner en el lugar de honor que había diseñado desde la creación a la mujer. Y las incluye. Yo quiero que sepan, Dios hablando a la humanidad, quiénes fueron los antepasados de mi hijo. Y confiaría en esas personas y en esas mujeres. La primera, Rahab de Jericó, esta mujer de dudosa reputación, pero que al ver a los espías que mandó Moisés a reconocer la tierra prometida, ella rinde su corazón al Dios de Israel. Y aquí en esta imagen, tranquilo. Aquí en esta imagen ella tiene como cinturón algo rojo, iba a decir trapo, pero no es trapo, una pañoleta, gracias. Una pañoleta roja. Y cuando está hablando con los espías, ella les dice, oigan, nada más acuérdense cuando vengan a conquistar Jericó que yo les ayudé. Y me imagino por esta imagen que toma esa pañoleta, ese cinturón rojo, y lo pone para que ellos identificaran dónde ella vivía. No fue casualidad. De alguna manera el Espíritu Santo movió a esta mujer para que comprendiera que años más tarde en su propia descendencia vendría el Salvador, que a través de su sangre derramada en la cruz le traería salvación. Es esta Rahab. Y luego viene Ruth. Bueno, ¿qué decir de Ruth? Me encanta la historia de Ruth, la moabita. Y recuerda que Dios había advertido a Moisés, cuando llegues a la tierra prometida, no quiero que ningún moabita entre en ella. No quiero que los vuelvas parte del pueblo de Israel. Por aquel asunto registrado en Números 25, cuando los moabitas pusieron tropiezo a los hijos de Israel y hubo una gran mortandad. Dios le dice, cuídate, Moisés, de que ningún moabita forme parte de mi pueblo. Pero no solamente forma parte del pueblo, forma parte de la familia de Jesús en la tierra. Y entonces debemos ser sinceros. Dios sí cambia. Porque le dice a Moisés que ningún moabita sea parte de Israel. Y acá dice, no, hombre, va a ser parte de mi familia. ¿Por qué? Porque sí cambia. Y la Escritura dice que Dios no cambia. Dios nunca va a cambiar en sus atributos. Nunca va a cambiar en su carácter de santidad, de justicia, de gracia y de amor, de celo por su persona. Él nunca va a cambiar. Pero cuando Él se revela a los seres humanos y el ser humano se rinde a esos atributos y por la fe toma el sacrificio de Cristo, Dios sí cambia el destino eterno de esa persona. Usted y yo estábamos muertos, dice la Escritura en Efesios capítulo 2, muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Con una condena eterna, un acta de decretos que nos iba a llevar al infierno por la eternidad. Pero Dios provee a Cristo Jesús para cambiar su decisión, su condenación a vida eterna. Y es por eso que esta genealogía nos recuerda a Ruth. No importa tu pasado, no importa tu apellido, la gracia de Jesucristo, su justicia y su santidad te alcanzan y es suficiente para que tú la recibas por la fe para cambiar tu vida y tu futuro. Y luego viene otra mujer,
Betsabé. Híjole, Betsabé que se ve ahí en un fuego cruzado, en una telenovela. Muchas de las cosas que lees aquí en la Biblia parecen telenovela. Por eso tiene tanto éxito esta serie de Chosen, porque es como una telenovela, ¿te das cuenta? Y tiene sus claroscuros, sus dinámicas, sus tensiones. Y Betsabé, qué bueno, se ve en esta telenovela seducida por un rey, David, antepasado de Jesús. Y pareciera que el mensaje es Jesús diciendo: yo soy heredero del trono de David, el que sedujo a Betsabé. Yo voy a reivindicar a esta mujer. Y yo creo que Betsabé, cuando ella tiene a Salomón, al cual Dios bendijo con una sabiduría que solo fue superada por Jesús, ella ve la gracia y el favor de Dios y rinde su corazón. No la define el evento con David, la define la gracia. Y por último, tenemos a María. Hermosa María. Me encantó esta foto de María. Bueno, se ve con esta sonrisa, joven, muy hebrea. Wow. En la genealogía nos dice: Jacob fue el padre de José, esposo de María, y María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Hablaremos un poco más adelante sobre María, porque viene en el segundo acto. El segundo acto lo hemos titulado Noticias que cambian la vida. Y es precisamente cuando el ángel enviado por Dios visita a María. Y dice así, Lucas capítulo 1: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Wow. Y María, ahora, esto que vamos a leer, ¿cómo lo supo el evangelista Lucas? Yo creo que Lucas, al ser médico y era perfeccionista Lucas, para él los detalles eran muy importantes. Inicia el evangelio diciendo que él investigó con diligencia las cosas que eran ciertas, y nos menciona en un contexto histórico quién eran los gobernantes en el momento en que nació Jesús. Y nos menciona ciertos datos donde nos deja ver que su personalidad como médico era los detalles. Y yo creo que llega el momento donde él tal vez escucha los relatos de María. Tal vez él entrevista a María. Y nos dice que María responde confusa y perturbada. Por eso en la escena pasada la vimos a María sonriente, porque yo sí creo que una gran alegría llenó su corazón al ser este hermoso instrumento del Padre para traer a su Hijo Jesús. Pero luego, en este momento donde ella recibe el anuncio, ella está confundida, perturbada y llena de miedo. Y dice el evangelista que María trató de pensar lo que el ángel quería decirle. Ella trata de pensar, ella trata de ubicar las palabras del ángel con algo conocido, con algo aprendido, con lo que los rabís enseñaban, los maestros de la ley religiosa, y ella no encuentra en el registro de sus memorias dónde ubicarlo. Entonces se llena de miedo, porque llevaban 400 años sin recibir un mensaje de Dios.
Los fariseos, los intérpretes de la ley, los saduceos y todos los que servían en el templo estaban llevando a Israel a la miseria espiritual. Noticias que cambian la vida. ¿Cuál es el mensaje en esta Navidad de parte de Dios al enviar a su Hijo hace 2000 años? Es un mensaje para aquellos que han recibido noticias que les cambiaron la vida. Ese diagnóstico médico que te cambió la vida. Esa situación familiar o con los hijos que te cambiaron la vida. Que te hicieron experimentar confusión. Que te llenaron de miedo y perturbaron tu mente. Esas noticias que recibimos los seres humanos porque estamos bajo los estragos de la caída. Esas noticias en las cuales nos encontramos y no sabemos qué hacer o cómo responder. Esa vergüenza que llena muchas veces nuestros corazones porque no sabemos explicar cómo nos vimos envueltos en una circunstancia. Y María, yo me imagino que su confusión y su miedo, ¿qué le voy a decir a José? ¿Cómo le explico a mi José? Y luego la vergüenza que él va a tener y el dolor de mi familia, porque seguramente cuando los fariseos se den cuenta, los sacerdotes del templo van a promover un juicio contra mí y me van a matar con las piedras. ¿Cómo le voy a hacer? Y entonces ella, al recibir este mensaje, ella está tratando de pensar qué es, de digerirlo, y entonces no encuentra cómo enfocar este mensaje, cómo interpretar el mensaje, y le pregunta al ángel: ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo es que voy a ser mamá si todavía no me caso? O sea, no me digas, ángel, que voy a ser mamá antes de casarme con José. Me vas a meter en un problemón terrible. Eso va a pasar. ¿Cómo será esto? Y el ángel le responde lo que hoy aplica para ti, para mí. El Espíritu Santo le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo sucederá? ¿Cómo es esto que soy tan favorecido, tan favorecida en medio de noticias que nos están cambiando la vida, a mí, a mi familia? ¿Cómo es que encuentro este favor de Dios y vivo en esta promesa de Dios? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el resultado de esa vida de fe en el Espíritu Santo será llamada una consecuencia divina en tu vida, sin importar las noticias que hoy te están causando dolor. María responde simplemente: hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. Tercer acto, lo hemos titulado extraños regalos. Los que ya somos papás, pues cuando nacen nuestros hijos, ¿cómo aprecias que te regalen pañales? ¿Sí o no? Híjole, ¿qué necesita? Pañales. Y luego los hijos que tomaron fórmula, ¿verdad? ¿Qué necesitas? Fórmula. Carísima la fórmula. Bueno, yo tengo historias que luego les platicaré porque ya saben. Y que alérgicos a la lactosa y pues va subiendo de precio la fórmula. Pero estos regalos son muy extraños. Y vienen 3 hombres del oriente que conocemos como los magos de oriente, pero la Biblia los ubica como los sabios de oriente. Hombres astrónomos, no astrólogos, pero sí astrónomos. Ellos estudiaban y sabían, de acuerdo a la ciencia, cómo los astros se comportaban. Y ellos identifican que hay una estrella
que no es común que aparezca. Y ellos encuentran relatos del Antiguo Testamento donde se revela la promesa del Mesías. Y ellos dicen, ahí ha nacido el Salvador. El que le fue prometido a Abraham, ahí está. Y llegan y en sus tesoros nos dice la escritura que traen oro, incienso y mirra. ¿Para qué? Es una expresión de adoración. El oro simboliza que Jesús es el rey, es su realeza. Él es el descendiente de David, el heredero legítimo del trono de Israel. Él es el heredero legítimo del trono del Padre. Y le ofrecen este regalo que solo era para reyes. Tú eres el rey. Tú eres lo más valioso que hoy está en planeta Tierra. Y luego viene el siguiente, el incienso. Y el incienso es algo que se usa en todas las religiones, o casi todas las religiones, sobre todo las de Oriente y Medio Oriente. Este incienso es una forma de adoración a alguna deidad, pero ellos están frente al Hijo de Dios. Ellos ya lo reconocen como el rey, pero ahora el incienso es para reconocerlo como Dios. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, rey y Dios. Y ofrecen esta adoración, se postran ante Él, viajan cientos de kilómetros para darle adoración. Y por último, le ofrecen mirra, el regalo más extraño de los tres. Déjame lo pongo así para comprender qué tan extraño y fuera de lugar pudo haberse interpretado este regalo. Va a sonar duro, pero así es. Ellos estaban visitando a José y María para celebrar a Jesús y le entregan el acta de defunción de Jesús. María y José pudieron haber dicho, ¿qué les pasa? ¿Por qué traen mirra? Esta esencia aromática que le ponían a los cuerpos, a los muertos para conservarse. Le traen oro reconociendo que Él es rey. Le traen incienso reconociendo que Él es Dios. Pero me están diciendo que la cruz es su destino en la tierra. Me están diciendo que mi hijo, y yo creo que ahí es cuando María lo entiende y dice, Él es el Salvador del mundo. Él va a ir a una cruz. La muerte no lo va a retener, lo va a vencer. La va a vencer a la muerte, pero va a morir. Recibe estos regalos. Y el cuarto acto lo hemos llamado confrontante salvación. Sí hay salvación, pero Jesús vino a confrontar, a desestabilizar el status quo, a romper paradigmas de todo tipo. Y dice el Evangelio de Lucas que al octavo día, cuando la ley judía obligaba a los papás a llevar al niño varón al templo para presentarlo y hacer los rituales que correspondían al nacimiento de un varón, se encuentran con un personaje de mis favoritos en el Nuevo Testamento. Este hombre llamado Simeón era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu Santo lo movió, lo guió al templo a Simeón.
De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba ahí y tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente, toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Puedo irme en paz. Y por eso esta imagen de este viejito sosteniendo al bebé. ¿Qué es el mensaje de esta escena? Es Simeón representando el antiguo pacto. Simeón diciendo: yo recibí la promesa, pero hoy tengo en mis brazos el cumplimiento. Yo recibí la promesa. Yo, Simeón, pertenezco a esa etapa de la historia de redención de Dios, donde eran los sacrificios, donde era el sacerdocio levítico, donde había que hacer 1000 cosas para poder entrar a la presencia de Dios, y solo lo podía hacer un ser humano, el sumo sacerdote. Yo pertenezco a esa temporada de vida, pero ahora lo que fue una sombra y un misterio ya se ha revelado y lo tengo en mis manos. Él es el nuevo pacto. Él es Jesús. Él es el Mesías. Por fin el Dios invisible se hizo visible y lo estoy tocando, lo estoy oliendo. Puedo ir en paz. Hay algo en este mensaje que nos confronta a ti y a mí. Dejar ir lo pasado, dejar ir lo viejo. Está bien con decir adiós. Está bien con dejarlo ir. Todo aquello que hemos cargado tal vez durante años o este año 2024, todo aquello que formó parte de nuestra identidad, que han formado paradigmas, nuestra propia forma de adoración y percibir a Dios, que no es necesariamente mala, pero comprender que sus misericordias son nuevas cada mañana, que podemos crecer y comprender en la misma verdad bíblica a un Dios que está constantemente revelando su carácter e irradiando su gloria. No es que hay un mensaje nuevo, es el mismo, pero yo estoy listo para despedir 2024 y a ese viejo hombre. Y estoy listo para que el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo me renueve, me transforme, me dé esta paz y esta alegría de mi salvación. Y le da una palabra a María. Le dice: María, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel. Jesús lo dice más tarde, ya en su ministerio, cuando su primo Juan el Bautista está en la cárcel, pronto ya para ser sacrificado. Le va a cortar la cabeza a Herodes por haberlo confrontado con su inmoralidad. Le va a cortar la cabeza y Juan le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Son esas dudas que nos asaltan a ti y a mí cuando pasamos por circunstancias difíciles. ¿Sí será que Dios está con nosotros? Y Jesús le manda la respuesta a Juan. Le dice: platíquenle lo que ven. Los ciegos ven, los cojos caminan. Es anunciado el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y añade esta frase: díganle a Juan que bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí. La misma roca de salvación para muchos
puede ser la misma roca de tropiezo y perdición para otros cuando cerramos nuestro corazón. Por eso le da esta palabra: María, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, de aquellos que cierran su corazón, pero también será la alegría de muchos, los que por fe creen, reciben y viven bajo su gobierno. Fue enviado como una señal de Dios, de gracia, de bondad, de justicia, de santidad. El Dios invisible, el misterio fue revelado y está al alcance de todos, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Y termina Simeón en esta palabra profética recordando, al igual que los sabios de Oriente en el regalo de la mirra, Simeón dice: y María, una espada va a atravesar tu corazón. Está hablando de nuevo de la cruz, imposible quitar de en medio, imposible no ponerla en el nacimiento de Jesús, porque es la gloria de Dios revelada en Cristo Jesús, su justicia maravillosa, no como un concepto de rectitud, sino una justicia que lleva el nombre de Cristo y es derramada a través de su sangre para que los que la reciben por la fe sean declarados justos delante de Dios. Dice: una espada atravesará tu corazón. Como mamá lo verás sangrar en esa cruz, lo verás morir, pero también sabrás que resucitó y lo volverás a abrazar. Iglesia, hoy celebramos a Cristo, glorioso y eterno, resucitado de entre los muertos, con una gracia abundante, pero es una confrontante salvación. Simeón dijo: muchos se le opondrán. Yo no quiero ser de los que se oponen. Pablo dijo: no quiero terminar mis días habiendo sido ejemplo para otros. No quiero terminar mis días siendo descalificado. No me voy a oponer, me voy a rendir a ese gobierno. Y creo yo que es la mejor actitud para esta Navidad. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro amado Salvador. Hoy te celebramos a ti. Quiero invitarte a que te pongas de pie y levantes tus manos en una señal de adoración a Él, de rendición a Él. Conscientes de la familia imperfecta a la que pertenecemos, algunos lidiando con noticias que nos cambiaron la vida. Estamos ya dispuestos, Señor, hoy a dejar ir lo viejo. Te reconocemos como Rey, te reconocemos como Salvador y te reconocemos que en tu muerte nos has dado salvación. Pero el Espíritu Santo que te levantó de entre los muertos, el que movió a Simeón al templo, es el mismo que nos ha movido para estar el día de hoy, para levantar nuestras manos y decir: estamos listos para dejar ir 2024 con todas sus bendiciones, con todos sus retos, pero que en esta Navidad, Señor, lo podamos despedir abrazando lo nuevo, abrazando a Cristo y reconociéndolo a Él en sus glorias, en su victoria sobre la muerte, el diablo y el pecado,
en este misterio revelado, donde hoy está a la diestra del Padre, bendiciendo, amando, proveyendo a la iglesia, que podamos ser como Simeón, que le da la bienvenida a lo nuevo de Dios, y que no nos lo perdamos. Podemos decirle al Señor: abre mis ojos, no me quiero perder, Señor, que Jesús está en el templo de mi alma, que Jesús ha nacido, Señor. No me lo quiero perder. Espíritu Santo, guíame, y que yo pueda experimentar esta salvación, que pueda experimentar esta alegría de este hombre Simeón, para que tu Hijo Jesús, que ha nacido en nuestros corazones, siga creciendo y formando su carácter en mí. Gracias por nuestras familias imperfectas, la hermosura de lo imperfecto, la oportunidad de amar, de abrazar, de perdonarnos, de amarnos en esta imperfección, donde Cristo viene a unirnos y restaurarnos. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús.